Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos a todos. Gracias. Los que estamos aquí en el culto presencial, en el estudio presencial, y aquellos que nos veis por YouTube. Vamos a comenzar este estudio y lo vamos a hacer como siempre, pidiendo la dirección del Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Así que vamos a orar. Padre bendito, queremos en esta tarde de nuevo darte las gracias por ser quien eres, por ser nuestro Dios y nuestro Padre, y por derramar de tu misericordia sobre nosotros, de tu gracia sobre nosotros. Y te damos las gracias porque podemos estar de nuevo aquí, juntos en comunión, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ti, aprender de ella y ponerlo también en práctica en nuestra vida. Padre, gracias por cada uno y cada una de las hermanas y hermanos que en esta tarde están aquí, y todos aquellos también que nos ven. Señor, bendice a cada uno y que sea para tu gloria y para tu honra este tiempo y de edificación para todos. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues os voy a leer el pasaje. Quiero leeroslo en la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Es Éxodo 32, versículos del 1 al 10. No porque me guste más o me guste menos, simplemente porque tiene algunas palabras que después pues analizaremos, una palabra que después analizaremos y que veréis cómo pues se trata en diferentes versiones, y también hablaré de ella en el original hebreo. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 1, dice así: Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Hay alguna diferencia, ¿verdad?, con la versión que tenéis. Pero el significado, la esencia y la enseñanza es la misma, ¿vale? Seguimos con el libro de Éxodo. Y creo que es uno de los libros que nos muestra más tipos de Cristo que cualquier otro. También tenemos los Salmos, donde se habla muchísimo también de tipos de Cristo, pero hemos visto hasta ahora cómo cada una de las cosas que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos visto: el tabernáculo, los elementos del tabernáculo, el sacerdocio, la vestura del sacerdocio, todo lo que anteriormente, todo apunta al mismo, a Cristo, y todos son tipologías de Cristo. Y como digo, en los Salmos encontramos mucho de Cristo. Pero seguimos con Éxodo y seguimos con la vida del pueblo en el desierto. Recordemos que seguimos en el desierto, ¿vale? Estamos en el desierto. El pueblo todavía no ha llegado a asomarse siquiera a la tierra prometida, ¿vale? Seguimos todavía en el desierto. Y hemos visto su salida de Egipto hasta aquí. Hemos visto los mandamientos del Señor. Hemos visto
el tabernáculo, hemos visto el sacerdocio y hemos visto en el capítulo 24, que también lo tocaremos en esta tarde, cómo pues los ancianos y Moisés y Aarón van allí y hacen una comida delante del Señor, ¿no? Pues después de esa visión. Y llegamos a un momento único en cuanto al comportamiento del pueblo de Israel. Es verdad que hasta ahora podéis decir, bueno, el comportamiento del pueblo de Israel no ha sido el adecuado. Sí, es verdad. Pero hasta este punto no ha llegado a... a lo mejor abominaciones es una palabra a lo mejor exagerada, pero no ha llegado hasta tal extremo como llega aquí. ¿Vale? Es verdad que hemos visto, pues, que dicen al Señor que van a cumplir lo que han pactado con Él y lo incumplen, ¿no? Pero aquí llegamos a un punto en el que ya pasan una línea que no deberían haber pasado. Hasta ahora hemos visto que el pueblo de Israel, y por decisión propia, ¿vale? Esto es lo que hay que dejar claro, el pueblo de Israel lo decide por ellos mismos. Nadie les obliga, o alguien les ha obligado a algo. No, ¿verdad? Nadie les obliga. Por decisión propia deciden, vale la redundancia, hacer un pacto con Dios. ¿Vale? En el capítulo 24 hablamos de ello, cuando Dios les dice que vais a hacer esto, y ¿qué dicen ellos? Haremos conforme lo que estás diciendo, conforme lo que dice Jehová. Un pacto donde habían decidido hacer lo que Dios decía que hiciese. Y también hablamos de lo que significaba un pacto. ¿Os acordáis que hablamos de lo que significaba un pacto, de la diferencia entre pacto y contrato? Un contrato puede romperlo en cualquier momento. El pacto, teóricamente y en la práctica, no se puede romper. Hay que cumplirlo hasta la muerte, ¿vale? Cuando hoy en día no, pero cuando se celebran los matrimonios, ya un matrimonio es un contrato. Pero el matrimonio en realidad es un pacto que se hace entre dos personas y que se prometen fidelidad, amarse, respetarse y cuidarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que me canse. Hasta la muerte. El mismo pacto que habían hecho el pueblo de Israel. Nosotros queremos cumplir esto hasta que muramos. No lo dice, pero eso es un pacto, ¿vale? El pacto es para siempre, es para toda la vida. Y podríamos igualar pues ese pacto de Israel con el pacto matrimonial, ¿no? El principio es el mismo. Dos partes que se unen, ¿vale? Y hacen un pacto. Y el fin es idéntico. Ser fiel hasta la muerte al otro. Dios es fiel, no hasta la muerte, sino todavía más allá. Dios es fiel eternamente. Ser fiel hasta la muerte a la otra persona. Ahora, tanto Moisés como Aarón hemos visto que no pasan tampoco por el mejor momento vamos a decir, de fama en el pueblo de Israel, ¿no? Hemos visto como el pueblo de Israel más de una vez se ha vuelto contra ellos porque les han sacado de Egipto para ir a morir, según ellos, allí en el desierto, ¿vale? Pero no han pasado por sus mejores momentos con el pueblo. Han tenido pues sus más y sus menos. Y el versículo 1, ahora sí que voy a la Reina Valera, el versículo 1 nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El versículo 1 dice que el pueblo no es que se preocupe por Moisés. La verdad es que no tiene mucho interés en preocuparse por Moisés. Ve que sí, que ha subido, pero de repente no baja. Pues oye, mira, es que no baja. Algo tenemos que hacer. La verdad es que preocuparnos porque baje o no es algo que está en nuestros planes. Como no sabemos lo que ha acontecido, pues entonces lo que queremos o lo que hacemos es buscar al segundo de a bordo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Buscar a alguien que ejerce también el liderazgo para que ese alguien ahora se convierta en nuestro líder, en quien nos guíe. Pero el problema es que es muy serio, ¿vale?, de lo que pasa. Y viendo que no bajan, pues se acercan al segundo. Y encima
Además es que es el sumo sacerdote. Quedaros con esto, ¿vale? Aarón era sumo sacerdote, no era sacerdote como sus hijos, era sumo sacerdote, ¿vale? Quedaros con esto, con la idea de quién era Aarón. Porque es importante en este relato, ¿vale? Era quien tenía poder de mando y decisión. Aarón tenía poder de mando y de decisión, ¿vale? Y le hacen una petición que rompería el pacto que han hecho con Dios. Una petición que echa por tierra todo lo que habían dicho en el capítulo 24. Y le dicen, haznos dioses. No uno, no, sino muchos, dioses. Dice la nueva versión internacional, dice, tienes que hacernos dioses. O sea, vemos cómo en la versión de Reina Valera dice, haznos, o sea, es un mandato, y en la nueva versión internacional dice, tienes que hacernos, o sea, es tu obligación hacernos dioses. Porque Moisés no está. Y si no está, a lo mejor es porque Dios, seguramente ese Dios cruel que tenemos, que nos ha sacado de Egipto para morir aquí, le ha matado. Entonces, como no sabemos lo que ha pasado, queremos que nos hagas dioses. Necesitamos esos dioses. Tenemos que sustituir al Dios que ha ido a visitar Moisés, porque ahora mismo no le vemos. Entonces necesitamos dioses. Ahora, fue una petición deliberada, no fue algo que ocurrió por casualidad. Estoy convencido que esto, y no nos lo dice, pero no fue algo que dijeron, de repente, pues mira, haznos dioses, no, sino que seguramente ya algunas camarillas de allí del pueblo ya tenían decidido, oye, tenemos que hacer algo porque aquí lo que nos va a pasar es que vamos a morir en el desierto sin ver esa tierra prometida que Dios nos ha dicho que vamos a tener. Y encima tenemos a Moisés y a Aarón que nos están llevando por el desierto y mira cómo lo estamos pasando. Algo tenemos que hacer. Entonces fue una petición deliberada y hasta consensuada por todo el pueblo, porque aquí lo que nos dice es que el pueblo pidió, haznos dioses. No es que fueran 2 o 3, sino que fue el pueblo el que pidió, el pueblo al completo. ¿Para qué querían tantos dioses, no? Digo yo. Bueno, pero fue todo el pueblo. ¿Para qué? Para saber también en parte de qué parte estaba Aarón. Vamos a ver de qué parte está Aarón. Si está con Moisés, que no sabemos dónde está, o si realmente está con nosotros, que somos su pueblo. Sí. Que somos quienes ahora queremos que Él nos dirija. A ver de qué parte está. ¿Sabéis cómo funciona la infidelidad? No voy a preguntar si alguno ha sido infiel, ¿vale? No, eso no voy a preguntar. Pero ¿sabéis cómo funciona la infidelidad? Bueno, que se fijan en otro ser que no sea su compañero. Es mucho más que eso. Pues sí, pero así empieza. Es mucho más que eso. Yo tampoco voy a decir si he sido infiel o no. Ya os puedo decir a Loli no, ¿vale? O sea, antes de conocer a Loli no voy a decir. Pero la infidelidad se basa en 3 aspectos o en 3 personas. Una que es la víctima de la infidelidad, otra que es el ejecutor o la ejecutora de la infidelidad y una tercera parte que es quien recibe al infiel, ¿vale? Aquí tenemos las 3 partes bien definidas. Dios, que es la víctima, el pueblo de Israel, que es quien quiere ejecutar esa infidelidad, y Aarón, que se convierte en el ejecutor de la infidelidad. Porque no más que cómplice, casi es el ejecutor. Y ahora os lo explicaré por qué, ¿vale? Aunque es el pueblo el que pide, pero él es el ejecutor de esa infidelidad. Ahora lo explicaré, ¿vale? Y no debía. Como digo, el pueblo de Israel está entonces, lo que está haciendo es tonteando con la infidelidad. Lo que está diciendo es, mira, Aarón, necesitamos otros dioses. Entonces tú eres quien nos los puede hacer. Porque Dios no sabemos dónde está. Pero tú
puedes hacerlo. La infidelidad ocurre de la siguiente manera. Me voy a ponerme yo de ejemplo, ¿vale? Estoy en mi trabajo y entonces pues hay una chica, una mujer, que oye, pues lo típico, ¿no? Empezamos a hablar, pim, pim, pam, pam, pum, pum, esto, lo otro, y de repente yo lo que hago es convertirme en víctima delante de ella, para que ella sienta pena por mí, ¿vale? Entonces digo, no, es que mi mujer no me entiende, es que fíjate, no sé qué, y entonces la otra dice, yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. Claro, ¿qué ocurre conmigo? Que yo empiezo a hincharme, más de lo que estoy, empiezo a hincharme. ¿Qué ocurrió con Aarón? Cuando ellos van a pedirle, oye, haznos dioses, Aarón dijo, y esta es mi oportunidad. Podía haber escogido el mejor camino y haber dicho, queridísimo pueblo de Israel, tenemos un solo Dios, un verdadero Dios, uno que nos ha sacado de Egipto, uno que nos ha cuidado durante todo el camino hasta el día de hoy, uno que ha estado con nosotros día y noche, que nos ha dado de comer, que nos ha dado de beber, que nos ha curado cuando hemos tenido enfermedades, que ha estado velando por nosotros, ha estado luchando por nosotros. ¿Y pretendéis que yo haga otros dioses? No. Lo siento mucho, pero no. Si yo no quiero ser infiel a mi mujer, eso es lo que debería de decirle a la otra. Mira, podemos ser muy amigos, podemos convertirnos en los mejores amigos, pero no, o sea, no me compadezcas, yo no quiero que tú pienses que yo soy una víctima, no me voy a hacer la víctima. Sin embargo, lo que hago es jugar para poder tener todo su beneplácito, todo su apoyo, y entonces convertirme yo en una persona importante. Porque hay alguien fuera de mi mujer que se fija en mí. Hay alguien para quien yo, supuestamente es lo que creo, soy importante. Que eso es lo que pensaba Aarón. Ahora soy importante para el pueblo. Entonces tengo que hacer algo. Recordemos que ¿quién es Aarón? El sumo sacerdote, ¿vale? Bien. El pueblo de Israel entonces está tonteando con Moisés y Aarón, y está diciendo a Aarón y les dice, oye, que nosotros somos la víctima. Entonces tenemos que hacer algo. Pero cuando Moisés desaparece, pues el pueblo aprovecha y le pide a Aarón dioses. No se nos dice en principio si Aarón se negó o no. No se nos dice. No podemos tampoco deducir de lo que leemos si Aarón se negó. Ahora, lo que sí podemos deducir es que, como nos dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, esta es mi oportunidad de ser alguien. Muy bien. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Ah, mira, por fin tenemos a alguien que nos dice qué tenemos que hacer. Venga, vamos a seguirle. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. No solamente les dice venga a traerlo todo, sino que encima él se dedica a hacerlo. Se dedica a hacerlo. Pero es que todavía resulta que Aarón va mucho más allá. Porque si me dice, bueno, se dedica a hacerlo y ya está, pues vale, su pecado es terrible, es horrendo, es verdad que es idolatría, pero es que todavía ha ido más allá. Todavía Aarón ha ido más allá. Hemos dicho antes que Moisés y Aarón no caían muy bien al pueblo, ¿vale? La cuestión en la infidelidad, como he dicho antes, es caerle bien a la otra persona, es sucumbir a sus cargos, es pues ser adorado por la otra persona y ser importante para esa otra persona. Y luego todo lo demás pues viene de corrido, ¿vale? Cuando soy importante, pues entonces yo que soy importante puedo ir más allá.
Y más allá, pues ya es un poco de intimar un poco más, ya quedar con esa persona a lo mejor pues fuera de hora de trabajo. En principio, pues el tonteo de quedo para tomarnos algo, pero el tomarnos algo se convierte en que estoy toda la tarde o estoy toda la mañana y toda la mañana se convierte, bueno, ya sabéis cómo funciona luego la infidelidad, ¿vale? Pero lo que pretende, porque lo que pretende el infiel, el adúltero, es lograr hacer aquello que desea, pero sin sentirse mal. Por eso se pone como víctima, ¿vale? Aquí el pueblo de Israel se pone como víctima. Oye, es que como no sabemos qué le ha pasado, te necesitamos a ti y necesitamos que tú nos hagas esto. Porque somos víctimas, porque estamos sin nadie que nos dirija. Entonces, tienes que hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cubres un pecado con victimismo y lo justificas. Es que no sabemos nada de Moisés. No sabemos nada de él. Por lo tanto, te necesitamos a ti. Y eso fue lo que hizo Aarón. Fue una forma de escapar a la mala imagen que tenían de él el pueblo y de ceder a los deseos. Pero no se queda, como digo, no se queda en eso, sino que después, para justificar este primer pecado de haber hecho el becerro de oro, fijaros lo que dice el siguiente versículo. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro. ¿Recordáis el altar del tabernáculo? ¿Verdad? Pues ese mismo altar, no idéntico, pero lo que hace es construir un tabernáculo, un altar delante del becerro. Ese altar delante del Dios, está convirtiendo, del Dios que se habían hecho, está convirtiendo, está sustituyendo el lugar santísimo del tabernáculo por su lugar santísimo. Pero es que todavía va más allá. No solamente nos dice que edificó un altar delante del becerro, sino que nos dice, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para el becerro. No, para Jehová. El sumo sacerdote, participando de la idolatría y justificándolo con una fiesta para Dios. No lo aceptaría. Mal hecho. Estás participando de la idolatría, pero es que lo estás justificando poniendo el nombre de Dios, usando el nombre de Dios, de manera que no es correcta, de manera que no está bien. Pregona esa fiesta, pero es una fiesta para el Señor, pero no hay nada más lejos de ser una fiesta para el Dios verdadero. Porque evidentemente Dios no está de acuerdo para nada. Hay una diferencia enorme entre la fiesta que vemos en el capítulo 24 de Éxodo con esta, que pretenden ser para el mismo Dios, pero no son iguales, ni son para el mismo Dios. Ahora, ¿cuántos hoy, líderes, pastores, ancianos, responsables, etcétera, responsables de ministerios, por querer caer bien o que la gente no se vaya de su iglesia, participan en estas cosas? Cubren un pecado con otro. Hacen lo mismo que hizo Aarón. Y se llaman responsables, se llaman ancianos, se llaman pastores, se llaman líderes, se llaman maestros de escuela dominical, se llaman líderes de jóvenes, líderes o responsables del grupo de la alabanza. Estoy diciendo por los que estamos aquí, no es que nosotros seamos así, cuidado, no estoy diciendo eso, ¿vale? Como decía, ¿quién decía eso? Pedro Adorna. Eso pasa allí, en esta iglesia no, ¿vale? Pero pero por querer hacer todo eso, por querer quedar bien, por querer que Giovanni no se vaya, o que Alberto no se vaya, o que Paqui no se vaya, porque han cometido un pecado, lo que hago es cubrir su pecado con otro todavía peor. Porque estoy encubriendo. Hay iglesias así que lo hacen, Lo que pasa es que esas iglesias terminan como terminan muchas de ellas.
Y se justifican para que no parezca pecado porque lo hacen encima en el nombre de Dios. Entonces llevan a la gente precisamente a la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a la iglesia por el Señor. Bueno, sí va por el señor pastor, por el señor anciano, por el señor responsable, por el señor líder o por el señor maestro o maestra. Cambian de Dios. Cambian de Dios. Porque hay veces que, claro, pensamos, la idolatría es adorar a un Dios ajeno a Dios. Pero es que a veces la idolatría es seguir a una persona en lugar de seguir a Cristo. En lugar de seguir a Dios. Es decir, yo voy a la iglesia porque va fulanito. Y porque fulanito pues ha hecho esto por mí, entonces yo voy a la iglesia por eso. Pero Dios, es que no sé dónde está Dios. No quieren tener esa relación con Dios. Eso es lo que hizo Aarón, llevar al pueblo a la inmoralidad, a la idolatría. No le basta solamente con formar el becerro, sino que encima pregona fiesta. Y la pregona no para el becerro, sino para Jehová. Para aquel que no haya pedido ningún sacrificio. No era para él. No, pero da el nombre de Jehová, o sea, no dice vamos a hacer fiesta para el becerro, no, vamos, mañana será fiesta para Jehová, Ahora, decide, como digo, decreta fiesta para el Señor, pero no se nos dice que el pueblo, pero se nos dice, que el pueblo comió y bebió y que lo que ofreció fue una ofrenda de paz a dioses ajenos. Falsos. Pero lo disfrazan con ofrendas de paz a Dios. Sí. Pero es a dioses ajenos. Por lo tanto, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y ahora viene una palabra que es importante también y nos dice en la Reina Valera, y al día siguiente madrugaron, encima madrugaron. A lo mejor no madrugaban en toda la semana y ese día madrugaron. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vale, todos sabemos lo que es el gozo, ¿verdad? Y regocijarse es doble gozo, ¿verdad? Vale. Sí. Hemos leído en la nueva versión internacional que nos dice: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron, presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La versión Dios habla hoy nos dice que se levantaron a divertirse. La nueva traducción viviente nos dice que se entregaron a prácticas paganas. La nueva versión internacional ya lo he leído, y la Reina Valera actualizada 2015 dice que se levantaron a divertirse. La palabra que se usa aquí de regocijo, ¿vale?, no tiene las connotaciones que normalmente tiene la palabra regocijo en la Biblia. Porque regocijarse es gozarse doblemente en el Señor. Sin embargo, aquí no se están gozando en el Señor, sino que se están regocijando en dioses ajenos. En el hebreo, si lo buscáis en internet o si tenéis un interlineal hebreo-español, en el hebreo utiliza la palabra divertirse o reír. ¿Vale? Tiene que ver con gozo, sí, pero no es el gozo espiritual, sino que es el gozo pagano. Como digo, esta es la connotación que tiene aquí regocijarse, ¿no? Que lo que ofrecieron fue a otro Dios, no era a Dios mismo. Amós capítulo 5 y versículo 27, está después de Joel, si no me equivoco, casi al final del Antiguo Testamento. En el capítulo 5 habla precisamente de este momento. Si vamos a Hechos capítulo 7 y versículo, no hace falta que lo busquéis, a Hechos capítulo 7 y versículo 40 hace referencia a estos versículos de Amós hablando del pueblo de Israel en esta situación. Capítulo 5 de Amós, versículos 25 y 27. Dice: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis.
vosotros levantasteis un tabernáculo para vuestros dioses. Esto no era para mí, era para vuestros dioses. Y el sumo sacerdote Aarón fue quien los guió a todo eso. Aquí el problema reside en lo que ellos ven y no es a Dios. Lo que ellos ven es el Dios que ellos quieren tener. Es un Dios que no les corte de hacer nada, que no les prohíba hacer nada, que no les limite a hacer nada, que puedan tener desenfreno a tutiplén, lo que quieran hacer, porque es un Dios hecho a nuestra imagen. No es que nosotros estemos hechos a la imagen de Dios, sino que este Dios está hecho a nuestra imagen. Entonces lo hemos formado como nosotros hemos querido. Y la elección del becerro no es casualidad tampoco. No es casualidad. Becerro de oro. Es un animal, el becerro es un animal fuerte, vigoroso, que tiene también, pues, ¿cómo diría yo? Es imponente en todo, ¿vale? Porque un becerro es un animal grande, o sea, está hablando aquí, nos está hablando de un toro, de un toro grande, un toro fuerte. Entonces ahí tenemos una imagen poderosa, la imagen que queremos tener nosotros de un Dios vigoroso, poderoso, fuerte, bien dotado, para que así nosotros podamos tener justificación en hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Porque como nuestro Dios es así, nosotros tenemos que ser también como nuestro Dios. Pero ¿sabéis qué libro explica muy bien este pasaje también? El libro de los Salmos, en el Salmo 106. El Salmo 106 es, en mi Biblia, es una alabanza a Dios que se apiada de un pueblo rebelde. Es una oración pidiendo misericordia. Y los primeros versículos está diciendo: aleluya, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Acuérdate de mí, oh Jehová, versículo 4, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Ahora viene el relato del pasaje que estamos leyendo, que estamos viendo en Éxodo. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas de sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Eso lo veremos la semana que viene. Creo que no hay un pasaje más claro. El becerro de oro es la frase. Pero creo que no hay un pasaje más claro No. que nos explique el comportamiento del pueblo de Israel. Pero lo peor es que tenían a un escogido de Dios, al sumo sacerdote,
que les guiaba a la idolatría. Se vuelve Dios. Hoy pasa igual, queridísimos y queridísimas todas. La idolatría no es adorar a un Dios o a otro. No es que yo adore el dinero o es que adore la fama, que es idolatría, pero no solamente es eso. Es formarse una imagen de un Dios a la carta. Quiero un Dios que cumpla con estos requisitos. Que no me amoneste cuando hago cosas malas, sino que me lo consienta. Un Dios hecho a mi imagen y por lo tanto va a estar de acuerdo con lo que yo haga y cómo lo haga. No necesito su perdón, porque no necesito relacionarme con Él, porque ya le he impuesto mis normas. Por lo tanto, como ya sabe mis normas, Él no debe meterse conmigo y yo no me meto con Él. Y así todos están tranquilos. No hay una relación de verdad. Aarón debió ejercer como sacerdote de Dios e impedir todo esto, pero sucumbió al deseo de agradar, disfrazándolo de religión y usando a Dios como excusa. Muchos hoy hacen lo mismo. Y lo peor de Aarón, como he dicho antes, fue guiar a Israel a la idolatría. Y hay muchos líderes, pastores, ancianos, responsables de ministerios que están haciendo lo mismo hoy en día. No diferimos mucho, no nos diferenciamos mucho del pueblo de Israel. En muchísimas ocasiones, en más de las que debiéramos y en más de las que quisiéramos. En el versículo 7, Dios le dice a Moisés: mira, baja, porque el pueblo, mi esposa, porque he hecho un pacto con él, ¿os acordáis de lo que hablábamos al principio? Está en la cama con otro. Y no lo soporto. Están dándole a otro lo que es mío por derecho. Así que baja, porque yo voy a encender mi ira contra ellos. Y yo soy el que soy, y no hay nadie más. Su único y verdadero Dios. Aarón debía de guiar al pueblo hacia la adoración al Dios verdadero. En lugar de eso sucumbió a la petición del pueblo de Israel, a la idolatría, al adulterio. Y se hace parte del problema en vez de ser parte de la solución. Se hace parte del pecado. Se hace cómplice del pecado. ¿Todo por qué? Por agradar al pueblo, por un momento de gloria. Queridos hermanos y queridas hermanas, pidamos al Señor que mantenga firmes a pastores, a ancianos, a líderes, a responsables de iglesia en el Señor. Pidamos al Señor que nuestros ancianos en nuestra iglesia, que nuestros responsables en nuestra iglesia, nuestros responsables de ministerio en nuestra iglesia, nuestro consejo en nuestra iglesia, nuestros maestros de escuela dominical en nuestra iglesia, nuestras maestras en nuestra iglesia, aquellos que llevan ministerios, no sucumban a la presión, no sucumban a la tentación de agradar al hombre, sino de glorificar a Dios y de honrar a Dios y de dirigir al resto hacia esa adoración a nuestro Padre y a nuestro Dios. Amén. Amén.